el día lunes, el día martes, podrán darse cuenta de que estuvimos analizando los problemas que están atacando a nuestra familia. Hicimos primero el planteamiento del problema. ¿Cuáles son los ataques que recibe nuestra familia hoy en día? Específicamente, ataques que van dirigidos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para tratar de apartarlos de la fe. Ahora vamos a empezar a ver lo que se conoce como iluminación. Bueno, está bien, ese es el problema. Pero ¿qué nos dice la Iglesia? Y lo primero es, si estamos en una semana de la familia, pues es analizar cuál es la misión de la familia. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Les pido de favor que se pongan de pie. Vamos a iniciar con nuestra oración. Y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. Nos sentamos, por favor. Como hemos venido exponiendo, es más que evidente que estamos viviendo una época convulsa. Estamos viviendo el auge de una nueva mentalidad que se traduce en un cambio cultural. ¿Se acuerdan? Por eso comenzábamos analizando el concepto de cultura y que una cultura está direccionada por su mentalidad, por su cosmovisión. Y cuando se cambia la mentalidad, cuando se cambia la cosmovisión, se cambia la cultura. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos sufriendo, este cambio de mentalidad, este cambio de cosmovisión que está cambiando nuestra cultura. Y este cambio afecta principalmente a la familia, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Actualmente muchas familias, sean católicas o no, se sienten avasalladas por los embates de la vida posmoderna y dudan incluso respecto al significado último y a la verdad del propósito de la familia. Es tan avasallador el ataque que muchas familias incluso dudan, bueno, a final de cuentas, ¿para qué es la familia? Vivimos el momento de muchas familias desintegradas. Pareciera que la familia católica de un papá, una mamá, unos hijos, muchos hijos, el papá que se va a trabajar, la mamá que atiende a los hijos, es una reliquia del pasado. Pero todo esto no ha sido espontáneo. Todo esto
ha sido una planeación, ha sido un proyecto. Acuérdense que les comentaba yo del proyecto de reingeniería social. Eso quiere decir, hubo un proyecto, hubo una planeación, hubo unos objetivos para cambiar la sociedad, para cambiar a la familia, para que ya no haya más niños, para que ya no haya más ancianos. Es un ataque verdaderamente devastador. Todo esto es producto de unas mentalidades que les voy a explicar. Hace 400 años aproximadamente comenzó a imponerse una mentalidad que se conoce como moderna. Esta mentalidad moderna, su primera finalidad fue sacar a Dios de la esfera humana, hacerle creer a la humanidad de que Dios o no existe, o si existe no se ocupa de los seres humanos, y por lo tanto no podía ser el centro de la vida humana, de las actividades humanas, y por lo tanto alguien tenía que ocupar ese centro, y ese alguien fue el mismo hombre. Esta época se conoció como humanismo, como renacimiento, como final de la Edad Media, que en realidad fue el final de la era de mayor plenitud de la cristiandad. Y a partir de entonces comenzó el ataque a nuestra fe, el ataque a nuestra iglesia, el ataque a nuestras familias. Pero esa mentalidad moderna llegó un momento en que se desgastó. Los mismos que la impulsaban comenzaron a cuestionar esta mentalidad, y a mediados del siglo pasado, del siglo XX, principios y mediados del siglo XX, se fue imponiendo otra mentalidad, que la llamaron mentalidad postmoderna, y que es la que estamos viviendo actualmente. Y está tan vigente que este tipo de mentalidad no tiene todavía un nombre preciso. A través de la historia, los nombres se van aplicando ya muchos años después. Pero como esto lo estamos viviendo ahorita, no tiene nombre todavía. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Pues es la mentalidad posmoderna, porque viene después de la moderna, simplemente. Pero es una mentalidad que nos causa muchísimo daño. En esta nueva mentalidad, el hombre sigue siendo el centro de la vida, de la esfera humana, o sea, seguimos sin Dios. Pero si antes en la mentalidad moderna el hombre se apoyaba en el uso de su razón, si reclamaba su libertad, si tenía ansias de progreso, ahora en la mentalidad posmoderna el hombre ya no cree en nada, ya no cree en Dios, ya no cree en la Biblia, ya no cree en la historia, no cree en nada. Y si no cree en nada, si no cree en Dios, entonces no tiene fundamento para nada, no cree en la verdad, no tienen idea de lo que es la verdad, y por lo tanto para ellos nada es verdadero. Y por eso mismo cada quien tiene su propia verdad. Esa es la mentalidad posmoderna. Y en este esquema les he puesto todas las características de la mentalidad moderna del lado derecho arriba, y la mentalidad posmoderna abajo del lado derecho. Entonces, por su mentalidad moderna, el hombre actual se apoya en su razón, en sus ansias de progreso, reclama su libertad, que la confunde, y quiere una libertad sin responsabilidad, y entonces le llama autonomía. Es ateo, es agnóstico, es individualista. Pero por su mentalidad posmoderna, el hombre no cree en nada, es relativista, es irracional,
se apoya mucho en el pluralismo, es hedonista, es utilitarista. Hedonista quiere decir que busca solamente el placer como bien máximo, el placer por el placer. Y utilitarista busca el placer también, pero utilizando a los demás como si fueran cosas. Por eso es una extensión de la misma idea. Entonces vemos que esto es el hombre actual, el hombre sin Dios. Todo esto es el producto de haber sacado a Dios de nuestra vida como humanidad. Y por eso ellos consideran que su principal enemigo es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no ha dejado de decir la verdad. La Iglesia Católica no abandona a Cristo, no abandona a Dios, y por lo tanto sigue defendiendo los valores del Evangelio, sigue defendiendo la verdad. Y pues entonces por eso somos sus enemigos. Pero como es un ataque muy sutil, no es un ataque frontal, es un ataque de propaganda, de publicidad, de intelectuales. Acuérdense, planeado, diseñado, estructurado, por lo tanto, hecho por personas que conocen la naturaleza humana, por psicólogos, sociólogos, ingenieros sociales, que saben cómo llegar a nuestro subconsciente, a nuestros niños, y cómo cambiar nuestra mentalidad. Entonces nosotros, como católicos, no estamos inmunes de este ataque. También nos llega, pero por eso tenemos que refugiarnos en Dios, tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que volver a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, con toda nuestra mentalidad, con todo nuestro fervor, porque solamente eso nos va a salvar, y solamente eso va a salvar a nuestros niños. Y entonces, ¿cómo vive el católico de hoy? Pues vive debatiéndose entre las tres esferas. Por un lado, la cosmovisión moderna, por el otro lado, la cosmovisión posmoderna, y tratando de sobrevivir religiosamente y buscando el cielo con su mentalidad católica. Pero mentalidad católica, cosmovisión católica, que está siendo terriblemente amenazada. Y como les decía, es un ataque subliminal, de tal manera que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta del ataque. Y simplemente les voy a poner un ejemplo. No es recriminación para nadie, todos hemos caído, la mayoría hemos caído en ese ataque. Las familias, como les mencionaba yo antes, las familias católicas de antes eran de papá, de mamá, de 7, 8 hijos. Muchas veces los abuelos vivían en la misma casa, tíos, en fin, se hacía una familia grande. Pero cuando entraron en acción estos ingenieros sociales, comenzaron a bombardearnos con mensajes, y con mensajes subliminales también, haciéndonos creer que la familia pequeña vive mejor. Los que vivimos allá por los años 70, como jóvenes, o como adultos, o como niños inclusive, podemos recordar esos mensajes. La familia pequeña vive mejor. O pocos hijos para darles más. Y entonces estos mensajes comienzan a permear nuestra mentalidad, nuestro cerebro. Y la misma gente, nuestros mismos hermanos, nuestros mismos familiares, nuestros mismos amigos, nos comienzan a decir eso, que la familia pequeña vive mejor,
que la familia debe ser pequeña, y entonces entre bromas y entre chascarrillos comienzan a sancionar a aquellos que tienen familias grandes. Y de repente, de una generación a otra, una familia que tuvo 9 hijos, 7 hijos, esos 9 hijos, 7 hijos, todos empezaron a tener 2 o 3 hijos, cuando mucho 3, la mayoría 2. Y esa es nuestra realidad actual, 2 hijos, 1 hijo, y lo hacen de tal manera que pensamos que es lo más natural del mundo. Lo hacen de tal manera que hasta exigimos muchas veces que se nos respete esa decisión nuestra, porque fue nuestra decisión. Sí, ciertamente fue nuestra decisión, pero condicionada por esos mensajes. ¿Qué pasa con las mujeres que reclaman hoy el derecho del aborto? Su reclamo es verdadero. Ellas realmente lo creen así, creen que el aborto es su derecho. Claro está, quienes no estamos de acuerdo con el aborto, pues no lo podemos aceptar. Pero ellas, hay que entender que ellas y ellos también, los jóvenes, han sufrido ese ataque a su mentalidad. Han sufrido lo que le llamamos ese lavado de cerebro. Y entonces su reclamo es real. No es válido, pero es real. Porque ellos así lo creen, porque así les han hecho creer. Ese es el efecto de la ingeniería social. Y esta ingeniería social tiene la característica específica de ser anticristiana, de oponerse a la religión cristiana, pero específicamente a la religión católica. Muchas veces los miembros de otras iglesias, de otras denominaciones, ni siquiera se fijan en esto, suscriben esto, lo apoyan. Y quien está poniendo siempre el dedo en la llaga es la Iglesia Católica. Quien está diciendo siempre la verdad es la Iglesia Católica. Y eso es lo que no les gusta. Por eso, de la modernidad y de la posmodernidad, nosotros como Iglesia Católica somos el enemigo a vencer. Por eso tenemos que fortalecernos. Por eso tenemos que informarnos. Por eso debemos de tener mucha fe. Por eso debemos hacer mucha oración. Por eso debemos aferrarnos a Dios, que Él nunca nos va a abandonar. Pero nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Esta visión posmoderna, ¿qué efectos tiene en la familia? Uno muy pernicioso, le llamamos ateísmo funcional. ¿Qué quiere decir ateísmo funcional? Quiere decir que podemos ir a misa, incluso todos los domingos, todas las fiestas de guardar. Y somos muy religiosos, pero en nuestra vida privada vivimos como si Dios no existiera. Ese es el ateísmo funcional. Muchos que se confiesan católicos ni siquiera vienen a misa cada domingo, sino solamente en las fiestas grandes, solamente cuando les nace, solamente para eventos sociales. Esos pues evidentemente están peor. Y toda su vida particular es como si Dios no existiera. Pero lo triste es que muchos decimos que somos católicos, servimos incluso en comunidades, participamos en la vida de la iglesia, pero en nuestra vida privada actuamos como si Dios no existiera. Ese es el ateísmo funcional.
Otro ataque, ausencia de amor ágape y preeminencia del amor eros. ¿A qué se refiere esto? El amor ágape es la caridad, es el amor de Dios, es la expresión más sublime del amor. El pueblo griego llamaba al amor con 4 diferentes palabras. Cuando quería expresar el amor entre un hombre y una mujer, la atracción física entre un hombre y una mujer, de hecho la primera atracción que sentimos todos los seres humanos, por eso nos enamoramos y después nos casamos, es el amor eros. De ahí viene erótico y erotismo. El amor eros es el amor juvenil, es el amor de atracción entre un hombre y una mujer. No es malo, es bueno, pero es la primera etapa del amor. El problema de la sociedad actual es que nos estamos quedando en esa primera etapa. No pasan de esa primera etapa los jóvenes. Y entonces, como no pasan de esa primera etapa, rápidamente se cansan de el hombre de la mujer y la mujer del hombre. ¿Y qué sucede entonces? Si ya se acabó el amor, buscan un nuevo amor y no establecen relaciones duraderas, no establecen relaciones sólidas. Eso es quedarnos en el eros. El amor ágape es el amor con el que Dios nos ama a nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando se refieren al amor de Dios, le llaman ágape. Cuando se hizo la traducción latina del Antiguo Testamento, los latinos le llamaron caridad. Ese es el amor más puro, la caridad. ¿Y qué es la caridad? Es amor de entrega, amor de sacrificio, es desear el bien de la persona amada. Es el amor con el que nos amó, con el que nos ama nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar la clase de amor con que nos amó nuestro Señor Jesucristo, siendo de carne como nosotros, siendo un ser humano como nosotros, sintiendo como nosotros, sufriendo como nosotros, y sin embargo, Él siempre estuvo dispuesto al sacrificio. Él siempre supo lo que iba a sufrir. Y sin embargo, sufrió por nosotros, se entregó por nosotros, sufrió vejaciones por nosotros, sufrió martirio por nosotros, murió en la cruz por nosotros. ¿Hay un amor más grande que ese? Reflexionemos seriamente. ¿Hay un amor más grande que ese? Dar la vida por otra persona, por muchas personas, por la humanidad, para que nos salvemos, para que tengamos oportunidad de ir al cielo. Pues eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo más grande del amor ágape aquí en la tierra. Y nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a acrecentar esa semejanza, que nuestro amor, el amor con el que nosotros nos relacionamos y vivimos,
sea un reflejo de ese amor divino, sea ese amor ágape, sea ese amor de caridad. Por eso, en cada misa, nuestros sacerdotes le piden al Padre que lleve a su iglesia a la perfección por la caridad. La caridad es la perfección de la iglesia. Y nosotros somos miembros de esta iglesia. Estamos llamados a vivir ese amor, amor de caridad. Pero actualmente, viviendo sin Dios, eso se está olvidando. Nos estamos quedando, nuestra humanidad se está quedando en el amor eros. Otra característica, las familias atípicas. ¿Qué serían las familias atípicas? Hemos hablado de la familia del papá, la mamá, los hijos. Familias atípicas, familias en que no hay papá, generalmente una madre con sus hijos. A veces son los hijos de un mismo padre, pero las más de las veces cada hijo tiene un diferente padre. Esas son las familias atípicas, familias que no se ajustan al modelo que nosotros conocemos de familia cristiana católica. Me estaba saltando ya el auge del divorcio. Si se llegan a casar esas personas, como se están quedando en el amor eros, entonces pues sobreviene el divorcio con mucha facilidad. El divorcio fue creado precisamente por la modernidad para minar el matrimonio sagrado. Acuérdense que les dije, este ataque viene desde hace 400 años. Poco a poco, una medida, otra medida, otra medida. Una de ellas fue el divorcio, para atacar a la familia católica, para atacar a la familia cristiana. Padres ausentes y crisis de autoridad paterna. Si el papá se va a trabajar y la mamá se va a trabajar, ¿dónde quedan los hijos? ¿A cargo de quién quedan los hijos? ¿En la guardería? ¿Y en la guardería les van a dar el amor que les da una madre, que les da un padre? Pues no. Entonces ese es uno de los problemas de la modernidad, que los hijos crecen solos. Y si no está papá para educar, y si no está mamá para educar, ¿quién va a educar a nuestros hijos? ¿Quién educa a los niños? Primero la televisión, y ahora Internet. ¿Y qué tipo de educación reciben ahí? No es precisamente la mejor. Entonces, esto se da porque nosotros como padres estamos ausentes, porque estamos evadiendo una responsabilidad. Por eso estos temas nos invitan a la reflexión. Y lo de la crisis de autoridad, pues es por lo mismo, pero también acuérdense que les comentaba que todo esto era producto de un proyecto. Hubo una escuela de pensamiento que se llamó Escuela de Frankfurt, o se llama porque todavía existe, la Escuela de Frankfurt. Uno de sus principales objetivos fue precisamente atacar la autoridad de los padres, la autoridad de los maestros, la autoridad de los que guían a los niños, a los muchachos. Y entonces, ahora vemos o reflexionamos en que antes un maestro, una maestra, tenía suficiente autoridad sobre sus alumnos a tal punto que los corregía con reglazos. Los que somos adultos, pues todavía nos tocó. Los que ya estamos más o menos grandes, nos tocó de niños, que hacíamos algo mal y el maestro o la maestra, nuestros reglazos. Y no llegábamos corriendo a la casa
a decir, papá, mamá, es que el maestro me dio de reglazos. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá nos iban a dar una segunda dosis, ¿verdad? Porque los padres no se oponían a la autoridad de los maestros. ¿Y ahora qué pasa? A mi hijo no me lo tocan. Y apenas el maestro o la maestra vio feo al niño, el niño llega, papá, mamá, es que la maestra me dijo, me hizo, y ahí viene el papá y la mamá. Y si no, pues vamos a derechos humanos y vamos a poner la denuncia y vamos. Todo esto fue planeado, todo esto fue proyectado para minar la autoridad de los maestros, para minar la autoridad de los padres. Aún en nuestra iglesia, hermanos, se trabajó para minar la autoridad de nuestros sacerdotes. Y díganme si no, hace 50 años se presentaba el sacerdote y todos lo saludábamos besándole la mano. Actualmente eso ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sutilmente penetraron en nuestro cerebro y nos empezaron a bombardear con que ¿por qué? Si el sacerdote es un hombre como tú, y etcétera, etcétera. Y también eso comenzó a minar esa mentalidad que teníamos nosotros como católicos. Todo fue un proyecto para minar la autoridad. Hay un alto incremento de la violencia familiar. Por lo mismo que hemos expresado, antes los padres, los abuelos tenían mucha autoridad en su casa. Lo que ellos decían se hacía. Evidentemente, lo que decían era por el bien de su familia, cuidaban a su familia. Pero ahora, con la ausencia de los padres en el hogar, con la educación de los niños en internet, en la televisión, con haber minado la autoridad, pues resulta que se ha incrementado la violencia dentro de la familia. Eso antes era casi impensable, violencia dentro de la familia. Claro está, comienza con la violencia entre los padres, pero nos estamos acostumbrando a escuchar noticias de que el hermano mató a su hermano, de que el hijo mató a su madre y de que cosas que eran realmente impensables, de pronto ya casi no nos sorprenden porque se están volviendo cotidianas. Esa es la violencia intrafamiliar y es producto de todo este abandono de Dios, de haber sacado a Dios de nuestra vida. Y cuando digo haber sacado a Dios de nuestra vida, me estoy refiriendo como humanidad. Yo sé que nosotros como católicos, por algo estamos aquí a esta hora, estamos haciendo esfuerzos por volver a Dios, por estar con Dios, pero estoy hablando en nombre de toda la sociedad, de toda la humanidad que ha sacado a Dios de su vida. También, como les decía, nosotros como católicos nos debatimos entre las tres esferas, nuestra visión católica contra la visión modernista, contra la visión posmoderna, pero vamos tomando elementos. Cuando debiéramos ser plenamente católicos, vamos tomando elementos. Uno de esos elementos es la normalización en el uso de los anticonceptivos. Es muy triste que las familias católicas estén usando los anticonceptivos cuando hay prohibición expresa de parte de la Iglesia o señalamiento expreso de parte de la Iglesia de que el uso de preservativos es contrario a la ley de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros.
Pero todavía peor es que haya católicos, católicas, que vean un embarazo como un problema y que cuando se da un embarazo recurran al aborto. Sin embargo, tristemente se da. Y por eso queremos moverlos a la reflexión, tocar sus corazones para que piensen que lo más sagrado que tenemos es Dios. Y Dios debe estar en el centro de nuestra vida siempre, no nada más en el templo, en nuestra vida cotidiana. Y que Dios es el autor de la vida. Él nos concede la vida como un regalo. Y no podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Tu regalo no lo quiero, no me gusta. Tu regalo es un problema para mí. Como católicos no podemos pensar eso. Aumento en el consumo de alcohol y drogas y disminución de las edades de iniciación. Esto también es un problema lacerante y viene de lo mismo. Aumento de la disforia de género. ¿A qué se refiere esto? Ayer hablábamos de ideología de género. La disforia de género es precisamente que la persona no se sienta identificada con el sexo en el cual nació. O sea, si soy hombre, decir que no me siento hombre sino mujer y que estoy atrapado en un cuerpo, no es cierto. Pero eso se conoce como disforia de género y ha aumentado. ¿Por qué? Pues por el bombardeo que están recibiendo nuestros niños en las escuelas. Por ese bombardeo en el cual les hacen ver que la homosexualidad es una cosa natural, normal, y que cambiar de sexo y le llaman de género es algo hasta deseable. Veíamos ayer uno de sus filósofos que decía que la homosexualidad es algo deseable. No tan solo es algo malo, es algo deseable y que todos deberíamos de ser homosexuales. Bueno, pues eso se lo están diciendo a nuestros niños. Y por eso sí han aumentado los casos de disforia de género de niños, sobre todo en la adolescencia, que de repente sienten que no son lo que Dios quiso que fueran. Si es niño, que siente que no es un niño, que es una niña, y si es niña, pues que siente que es un niño, o si es niña, que siente que le gustan las niñas, y si es niño, que siente que le gustan los niños. Esto ha aumentado lamentablemente, pero ha aumentado, les repito, por ese proyecto que estamos viviendo, ese proyecto de reingeniería social que estamos padeciendo, en el cual están siendo bombardeados nuestros niños. Por eso, como padres, debemos de estar muy alertas con lo que nuestros hijos ven, nuestros niños ven en internet y con lo que leen aún en los libros de texto escolares. Porque desde la escuela están intentando cambiarles su mentalidad. Desde la escuela los hacen realizar prácticas que son contrarias a una buena educación. Por ejemplo, y esta es una práctica que ha sido muy señalada, vestir a los niños de niñas y a las niñas de niños, aparentemente en una investigación inocente, únicamente para decirles, bueno, y cuando te vestiste como niña, si eres niño, ¿cómo te sentiste? Y el niño tendría que decir, no, pues me sentí bien. Y entonces si dice, pues me sentí bien, es que tienes disforia de género entonces. Y empezar a trabajar con esos niños y empezar a decirle, eso es normal, no te sientas mal, eso es normal. Ese ataque están recibiendo nuestros niños. Yo sé que muchos ya lo habrán percibido y a lo mejor algunos otros padres sea nuevo para ustedes, pero esto es lo que está sucediendo. Y por lo tanto, también hay un aumento de suicidios. Muy lamentablemente, todos estos problemas llevan a que los niños, los jóvenes, cuando han padecido estos problemas,
llega un momento en que ya no sienten deseos de vivir. Y es muy lamentable que haya suicidios de jóvenes y de niños cuando apenas comienza su vida. Pero todo es producto de esta reingeniería, es producto de esta mentalidad posmoderna. Vamos ahora entonces a entrar bien a la misión de la familia. Analicemos el concepto de misión. ¿Qué es la misión? La misión viene del latín y quiere decir envío, quiere decir encargo. Tenemos el ejemplo en Moisés. El Señor le dice: ahora ve, yo te envío al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Yo te envío. Eso es una misión. Cuando alguien nos da una instrucción, una orden de hacer algo. ¿Y cuál sería la misión de la iglesia entonces? ¿Quién le daría la orden? ¿Quién le daría la misión a la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos dio la misión, y la misión de la iglesia es evangelizar. Entonces, bajo este concepto de misión, ¿cuál es la misión de la familia? El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió este llamado a las familias: familia, sé lo que eres. Y el sé es en el sentido de que debes ser lo que tú eres. Familia, debes ser lo que tú eres. ¿Y qué es una familia? Vean este texto. En el designio de Dios, creador y redentor, la familia descubre no solo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe hacer. Entonces, la misión de la familia es un designio de Dios, creador y redentor. Cuando nos dice: crezcan y multiplíquense. Y entonces podemos entender que la esencia de la misión de la familia es custodiar, revelar y comunicar el amor. Y todo esto como reflejo del amor de Dios. Acuérdense, somos imagen y semejanza de Dios, y de nuestra parte corresponde hacer crecer esa semejanza. Dios es amor, nosotros debemos amar. Dios es misericordioso, nosotros debemos vivir la misericordia. Dios es creador, nosotros debemos co-crear con Dios. Y co-creamos cuando fundamos una familia y vivimos ese amor ágape que Dios nos da. Entonces, la esencia de la misión de la familia es custodiar, revelar y comunicar el amor. Lo podemos entender entonces con este pequeño esquema: la identidad y misión de la familia. La identidad de la familia nos dice lo que es. ¿Qué es la familia? Es una íntima comunidad de vida y de amor. Íntima comunidad de vida y de amor, que tiene como misión custodiar, revelar y comunicar el amor. Esa es nuestra misión como familias: custodiar, revelar
el amor, comunicar el amor. Eso debe ser una familia. Esta misión nos genera 4 cometidos. Primero, formación de una comunidad de personas. Segundo, un servicio a la vida. Tercero, participación en el desarrollo de la sociedad. Y cuarto, participación en la vida y misión de la Iglesia. Estos son los 4 cometidos de la familia. En estos 4 cometidos es que tenemos que trabajar para ser unas auténticas familias católicas. Para trabajar en la formación de una comunidad de personas, debemos de trabajar primero en preservar el amor. Primero, en el hombre y en la mujer que se une en sagrado matrimonio. Preservar el amor, que es el principio y fuerza de la comunión. Es el principio y fuerza de esa unión en esa incipiente familia. Y después, conforme van llegando los hijos, se debe ir acrecentando esa fuerza de unión entre todo el núcleo familiar. Una familia católica necesariamente debe estar fundada en el sacramento del matrimonio. Cuando nosotros nos casamos debidamente por la Iglesia, sabemos y estamos conscientes de que estamos viviendo un sacramento, es decir, algo sagrado, algo que me une a Dios. Y por lo tanto, si es algo sagrado, si es algo que me une a Dios, no es algo de un día. Es algo para toda la vida. Es algo para el resto de mi vida. Y no es para que más adelante es que ya nos aburrimos y nos vamos a divorciar. Y entonces todavía sucede que se divorcian y después se quieren volver a casar por la Iglesia. Eso no puede ser. El matrimonio es un sacramento, por lo tanto es sagrado. Los primeros pasos que dan los niños para aprender a ser seres humanos, los aprenden en la familia, para ser auténticos seres humanos, porque es en la familia donde se forman los niños. No nos confundamos, la escuela no educa, no forma a nuestros hijos, ni es responsabilidad de la escuela. La responsabilidad de la formación de nuestros hijos es nuestra, es de los padres. Dios, cuando nos da el regalo de la vida, nos lo da a nosotros, a sus padres. Y junto con ello nos confiere una responsabilidad. Te doy este hijo, pero tú me respondes por él. Los hijos son de nosotros, no son del Estado, no son de la escuela. Por lo tanto, no es la escuela, no es el Estado quien debe educar a nuestros hijos, somos nosotros. Y esa primera educación que ellos reciben, esa educación de humanidad, la reciben en la familia. En la familia donde les enseñamos a respetar a sus semejantes, donde les enseñamos a vivir la caridad, donde les enseñamos a dar sus primeros pasos en la fe, donde les enseñamos a ser buenas personas. Allí reciben sus primeras
lecciones, su primera formación de humanidad en la familia. También en este apartado hablamos de derechos y obligaciones de la mujer, porque, como comentábamos, actualmente muchas mujeres, la mayoría de las mujeres, se van a trabajar. Y está bien en el sentido de que son seres humanos, tienen aspiraciones, pero si son madres de familia, también tienen obligaciones para con sus hijos y deben de buscar el equilibrio. No deben dejar mucho tiempo solos a sus hijos o, de ser posible, deben dedicarse a ellos completamente para evitar todos estos problemas de los cuales hemos estado hablando. Pero también hay que tomar en consideración, porque a veces se toma como que, bueno, está bien, es derecho de la mujer irse a trabajar, y entonces se menosprecia a la mujer que voluntariamente decide quedarse en su casa a cuidar de sus hijos. Y se le menosprecia simplemente con la expresión: ¿tú trabajas o te dedicas a tu casa? Ah, no, es que yo trabajo. Y yo quisiera ver que alguien me dijera que la mujer no trabaja en la casa. De verdad, los que somos padres, esposos, y vemos cómo nuestra esposa, desde que amanece, parece hormiguita, va y viene, hace, lava, limpia, etcétera, mil cosas que hay que hacer en la casa. Las mujeres que únicamente se dedican a su hogar, que atienden a sus hijos, que educan a sus hijos, son dignas de reconocimiento. También trabajan, y trabajan mucho. Y si trabajan afuera y todavía atienden su casa con diligencia, pues hay que reconocerlas, definitivamente. ¿Y qué decimos del hombre en esta comunidad de personas? Estamos viviendo un fenómeno actual en el que el hombre está siendo afeminado por esta mentalidad posmoderna. Y está siendo afeminado no necesariamente en el sentido sexual. Sigue siendo un hombre, pero de repente el hombre ya no quiere irse a trabajar y es el que se quiere quedar en la casa y es el que se ocupa de la casa mientras la esposa se va a trabajar. O simplemente no se hace responsable de sus deberes como padre, como padre de familia, como el hombre de la casa. Eso es el afeminamiento al que me estoy refiriendo. Entonces también, por el bien de nuestras familias, todos los hombres, todos los padres de familia, debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad como padres de familia y debemos preservar esa característica masculina del hombre. Ser responsable de su familia, ser el primer educador junto con la madre de sus hijos, estar al pendiente de su familia. Esa es la responsabilidad de un hombre. Yo sé que a muchos de ustedes no les estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, hay que reflexionarlo porque vemos casos muchas veces en nuestra familia también de hombres que no se hacen responsables de su familia. Eso lo sufrimos y lo padecemos. Ese es el afeminamiento al que me estaba refiriendo. Y bueno, en toda familia el niño, pues evidentemente tiene derechos, pero sobre todo tiene derecho a ser tratado como un niño, a ser amado, a ser esperado en el caso de cuando son bebés. Esto es diferente de hablar de que el niño tiene sus derechos humanos y si mi papá me pegó,
pues entonces yo me voy a derechos humanos, porque eso les están inculcando a nuestros hijos. Pero eso es minar la autoridad de los padres. Cuando hablamos de derechos del niño, hablamos de todas esas características de amor que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, que tienen derecho a una educación, a tener un padre, a tener una madre, a tener alimentos, a tener ratos de juego, pero también debemos inculcarles responsabilidades. Tienen que ir a la escuela, tienen que ayudar en la casa, porque si no también comenzamos a crearle la mentalidad de que el niño solamente debe y puede recibir. Quiero juguete, quiero helado, quiero televisión, quiero tablet, quiero celular, quiero... Y cuando le dicen, por favor, barre el patio. Ay, ¿yo por qué? Que lo haga. ¿Yo por qué? Entonces, debemos siempre como padres buscar ese equilibrio. Y por último, entonces, los ancianos también. Toda familia cristiana, toda familia católica debe considerar a los ancianos como un miembro pleno de la familia. No debe verse al anciano como que estorba en la familia, como que, ay, ¿ahora dónde te mandamos? ¿Y ahora qué hacemos contigo? Te vamos a buscar una casa de asistencia. Una comunidad de amor no puede pensar así. Una comunidad de amor tiene que amar a sus ancianos, porque son amor acumulado, porque son experiencia, porque son apapacho para sus nietos, porque son, en fin, lo que sabemos que es un anciano en una familia mexicana. No debemos de perder ese sentido de la familia mexicana que es católica. Hace unos días, nada más como para ilustrar esto, yo estaba viendo las declaraciones de un actor de Estados Unidos que decía, es que yo amo a México, decía, yo ciertamente soy norteamericano, pero veía cómo vivían las familias mexicanas y yo quería vivir eso. La familia mexicana que tiene a su esposa, a sus niños, que se aman, que celebran sus fiestas, y yo quería vivir eso. Pues vino a México y se casó con una mexicana, viven en Estados Unidos y dice que en Estados Unidos viven como una familia mexicana, o sea, celebran todas las fiestas de México, de Estados Unidos, todas las fiestas católicas, todas las tradiciones, porque él anhelaba vivir eso. En su sociedad materialista no lo tenía, en su sociedad individualista no lo tenía. Nosotros lo tenemos. Tenemos que vivirlo, fomentarlo. Y lo tenemos porque somos familias católicas, que no se nos olvide eso, porque muchas veces pretenden hacernos creer que los españoles vinieron y nos conquistaron y todas esas tonterías. Los españoles vinieron y fundaron México y trajeron a Cristo y trajeron sus costumbres, y esas son las que nosotros vivimos y esas son las que nosotros ahora defendemos, y esas son las que de fuera las ven y dicen, a mí me gustaría vivir eso. Entonces nosotros lo tenemos, hay que vivirlo, y lo tenemos porque somos católicos. Bueno, ya comentábamos que el matrimonio es un sacramento, entonces ya no vamos a detenernos acá. La familia, en cuanto es y debe ser siempre comunión y comunidad de personas, encuentra en el amor la fuente y el estímulo incesante para acoger, respetar y promover a cada uno de sus miembros en la altísima dignidad de personas. Todos tenemos derecho al amor. Acuérdense, la mujer, la familia es
una comunidad íntima de amor, y así es como debemos de vivir. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. Varón y mujer los creó, iguales en dignidad, pero diferentes en características y complementarios. Esa es nuestra gran verdad. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, merecemos el mismo respeto, pero hombres y mujeres somos diferentes y nos complementamos. Así nos hizo Dios. No tenemos por qué cambiar eso. Bueno, ya veíamos el trabajo de las mujeres. También veíamos en que el papel de los padres en la familia, ya lo platicamos. También de los niños, de los ancianos. Y pasamos al segundo, que es la transmisión de la vida. De esto vamos a trabajar mucho mañana y pasado, el servicio a la vida. Pero nada más vamos a ver lo elemental. En el servicio a la vida nos fundamentamos en que Dios bendijo a la primera pareja y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Sean fecundos, multiplíquense. Dios no les dijo: sean fecundos, multiplíquense, pero únicamente hasta que tengan 2 o 3 hijos. Y hasta ahí le paran. Dios no dijo eso, ¿verdad? No nos puso límites. Entonces debemos de reflexionar eso. ¿Queremos tener a Dios en nuestro corazón? ¿Queremos tener a Dios como el centro de nuestra vida? ¿Creemos en Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿Creemos en Cristo? ¿Le creemos a Cristo? Porque esa es otra cuestión. Cuando Dios les habla a unos apóstoles escogidos, hace poco lo veíamos en el Evangelio, ¿se acordarán cuándo fue? Cuando les dice: este es mi Hijo amado, escúchenle. Escúchenle. ¿Qué es escúchenle? Oigan lo que les dice, obedezcan lo que les dice. Y Jesucristo, ¿qué es lo que nos dice? Muchas cosas, muchas enseñanzas, pero una bien importante: ámense unos a otros como yo los he amado. Ese es, entre tantas cosas que tenemos que ir entendiendo, ir reflexionando. El servicio a la vida consiste en la transmisión de la vida, pero también en la educación de los hijos. Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole y por lo tanto son los primeros y principales educadores. Entonces los padres, primeros educadores, no debemos olvidarlo. El cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida. Nosotros somos una iglesia cristiana fundada por Cristo. Y Cristo nuestro Señor, específicamente, Él nos dijo: yo soy la vida. Entonces, nosotros tenemos que vivir, como dijo San Juan Pablo II, como un pueblo de la vida y para la vida, porque somos cristianos, porque escuchamos a Cristo, porque seguimos a Cristo.
Vean estas palabras tan graves que nos dice su santidad Paulo VI en la encíclica Humanae Vitae. Hay que excluir como intrínsecamente deshonesta toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Este es el fundamento del por qué, como católicos, no debemos optar por los anticonceptivos, porque con esta acción nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios. Lo que el Papa nos está diciendo no es porque a él se le ocurrió, es porque hizo un examen a detalle de la voluntad de Dios expresada a través del magisterio. Y entonces dijo, es que los anticonceptivos no pueden ser, porque es oponerse a la voluntad de Dios. Todo católico debemos de tener esto presente. Padres primeros educadores, ya lo vimos. El derecho y deber de los padres es esencial, original y primario, insustituible, inalienable. La obligación de educar es nuestra y nosotros no podemos decir, bueno, pues ahí te los encargo. Los maestros trabajan y deben trabajar en colaboración de nosotros, los padres. Somos los primeros educadores, los primeros responsables, y esto incluye la educación sexual. No puede el Estado quitarnos esa prerrogativa que tenemos nosotros los padres católicos. Vean, la educación que da el Estado, hablando de la sexualidad humana, se ocupa de dos dimensiones, la dimensión somática o biológica y la dimensión higiénica sanitaria, y nos deja de lado todo lo demás. La sexualidad humana es algo muy complejo. Habla del ser hombre y ser mujer como Dios nos creó, y entonces para abordar la sexualidad humana se tiene que hacer desde diferentes dimensiones que incluyen inclusive la dimensión religiosa, la dimensión ética, la dimensión psicológica, la dimensión social. La educación que da el Estado se queda únicamente en lo biológico, se queda únicamente en lo higiénico. Hasta ahí llega nada más. Y todo lo demás, nuestros hijos están siendo abandonados. Si nosotros no tomamos esa responsabilidad, pues va a ser el Estado el que los va a educar para la promiscuidad. Es el Estado el que los va a educar sin valores fijos, verdaderos, religiosos. La Iglesia reafirma la ley de la subsidiariedad que tiene la escuela, eso es de cooperación, de ayuda y no de responsabilidad. A eso se refiere la subsidiariedad. Ya estamos terminando, nada más les voy a pasar esa diapositiva de qué es la subsidiariedad. A veces tropezamos mucho con esto, pero en realidad subsidiariedad quiere decir ayuda. Y se refiere a que un grupo social siempre hay un estamento superior y uno inferior. El superior siempre debe ayudar al inferior cuando el inferior no pueda. Pero el inferior tiene la obligación de hacer por sí mismo su mayor esfuerzo. Porque si no caemos en los vicios en que se cae con los subsidios en México. Para empezar, una ayuda siempre es temporal, un subsidio siempre es temporal. ¿Cuáles son los vicios que se caen en México? Por ejemplo, había hace años un subsidio al campo, en el cual el campesino
iba a cobrar al banco mensualmente el subsidio y era como cobrar un sueldo. Entonces ya estaba acostumbrado a que mes con mes le llegaba su sueldo. ¿Y por hacer qué? Por hacer nada. Porque no cultivaba, no hacía nada, tenía el dinero seguro. Entonces eso que nos dice, un subsidio permanente anula a la persona. No le permite ser, no le permite desarrollarse. Esto es lo que señala la Iglesia del principio de subsidiariedad. En el caso de la educación, la escuela, el Estado, tiene que ser subsidiario con la familia. La responsabilidad es de la familia. El Estado, como instancia superior, le tiene que ayudar, pero no sustituirlo, no sustituir a la familia. Participación en el desarrollo de la sociedad. Bueno, esto ya es visto desde un punto de vista sociológico. La familia es la célula primera y vital de la sociedad. Toda la sociedad nace en la familia, siempre. Visto desde el punto de vista sociológico, y también lo señala nuestra Iglesia, la sociedad nace en la familia, es el primer agrupamiento social. A partir de ahí crecen los demás grupos sociales, el municipio, el Estado, el país, pero se inicia con la familia. Por eso la importancia de la educación que demos en la familia. Porque si nosotros educamos a nuestros hijos como patanes, si nosotros somos patanes y educamos a nuestros hijos como patanes, pues vamos a tener una sociedad desquiciada. Entonces, vean la importancia que tenemos como familias para educar, para colaborar con la sociedad. La promoción de una auténtica y madura comunión de personas en la familia se convierte en la primera e insustituible escuela de socialidad. Nuestros niños aprenden a ser seres sociales en la familia. Ahí educamos a nuestros niños para ser ciudadanos, para ser partícipes del grupo social en el cual se desarrollan. Las familias y las familias católicas tienen la obligación de participar en política. Y esto no quiere decir que de pronto nos juntemos y nos vayamos a afiliar a un partido político. No, lo que quiere decir de que tomemos conciencia de que todas las decisiones que se toman a nivel sociedad nos van a afectar a nosotros. Y por lo tanto nosotros debemos de participar, debemos incidir con nuestro voto. Si se votan, si se eligen funcionarios que atentan contra la familia, que atentan contra la vida, que atentan contra las costumbres católicas, y nosotros votamos por ellos, estamos siendo corresponsables. Entonces, debemos ejercer nuestro derecho a votar, pero debemos reflexionar bien por quién vamos a votar. Que a quien vamos a votar no apoye la ideología de género, no apoye el aborto, no apoye la lucha contra la Iglesia. Todo eso lo tenemos que ver, porque si no, tristemente nos pasa lo que nos está pasando actualmente. Elegimos mal. No sopesamos el alcance de un gobierno a futuro que atacaría a la familia, que atacaría a los niños, que promovería el aborto, que promovería los matrimonios, entre comillas, homosexuales, en fin. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, tiene su origen en unas elecciones. Entonces, como católicos, tenemos que participar, pero participar conscientemente de lo que estamos haciendo. Porque los resultados siempre vienen sobre la familia.
Bueno, las subsidiarias ya lo platicamos. Sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, asumiendo la realidad humana del amor conyugal en todas sus implicaciones, capacita y compromete a los esposos y a los padres cristianos a vivir su vocación de laicos y por consiguiente a buscar el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Esta es la forma como debemos de vivir en nuestras familias católicas, siendo católicos de tiempo completo, siendo cristianos de tiempo completo, que todo lo que hagamos en familia tenga como centro a Dios, tenga como prioridad a Dios. Y todo eso se inicia con el sacramento del matrimonio. Y participación en la vida y misión de la Iglesia, el cuarto cometido de la familia. La familia cristiana debe ser comunidad creyente y evangelizadora. La familia cristiana debe ser comunidad en diálogo con Dios. La familia cristiana debe ser comunidad al servicio del hombre. Entonces vemos que, por ejemplo, en diálogo con Dios, cada familia debe ser un santuario doméstico. Es decir, nosotros venimos a misa, muy bien, participamos en las actividades de la iglesia, perfecto. Pero en nuestra propia casa debemos vivir nuestro cristianismo, nuestra adoración a Dios, hacer nuestro rosario, hacer nuestras oraciones, hacer nuestras plegarias, bendecir los alimentos, que los niños hagan oración, en fin, vivir nuestra vida católica en familia. Eso es también parte de la misión de la familia católica. Y también en nuestras familias, los niños aprenden a vivir la caridad. Ese es el servicio del hombre. Aprenden a vivir el nuevo mandamiento del amor, que es, les decía yo, cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Con amor de sacrificio, con amor de entrega, con amor agape, con amor caridad. Y debemos enseñar a nuestros hijos y ponerles el testimonio nosotros de descubrir en cada hermano la imagen de Dios. Eso quiere decir, pues no andarnos peleando con nuestros vecinos, sino pensar que cada uno de nosotros es imagen de Dios y respetarlos porque así somos, porque eso es lo que somos cada uno de nosotros, imagen de Dios. Entonces yo debo ver en mi hermano la imagen de Dios, en mi otro hermano la imagen de Dios y en mi hermana la imagen de Dios. Eso es muy importante y es muy importante que lo aprendan nuestros niños. Ya estamos, ahora sí ya nada más para reforzar lo que hemos venido platicando. La misión de la iglesia que les comentaba, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. La misión de la iglesia es evangelizar. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y el Padre nos dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Allí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Debemos escucharlo, debemos analizar sus palabras, debemos obedecer sus palabras, porque creemos en Cristo, porque creemos en Dios, porque creemos en el amor
ágape. Y el mandamiento nuevo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo nos amamos unos a otros. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos encarga y debemos hacerlo realidad. Las funciones de nuestro Señor Jesucristo, y con eso estamos terminando. ¿Cuáles son las funciones de nuestro Señor Jesucristo? Ser sacerdote, profeta y rey. De allí nacen las pastorales principales. Pastoral litúrgica, pastoral profética, pastoral social. Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, es profeta y es rey. Y nosotros como cristianos estamos llamados a vivir esas funciones. Entonces nosotros también tenemos que ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo somos reyes? Viviendo la caridad, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos. ¿Cómo participamos en el sacerdocio? Todos nosotros participamos en el sacerdocio cuando celebramos la liturgia. Entonces, si somos verdaderos cristianos, estamos llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo, a ser imagen de nuestro Señor Jesucristo como sacerdotes, profetas y reyes. Y somos profetas cuando evangelizamos, cuando anunciamos el reino de Dios. Y estas son las misiones que Cristo nos encargó. Así es de que amamos a Jesucristo, creemos en Jesucristo, entonces debemos creerle a nuestro Señor Jesucristo. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Y Dios mediante, mañana continuaremos con esta semana de la familia y de la vida. Bueno, hermanos, pues nos ponemos de pie para hacer la oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor. A ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haz que también en nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, de cerrazón y división. Que todo lo que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestras súplicas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Pues los esperamos el día de mañana y les agradecemos su paciencia.